¿Qué es la propiedad? Proudhon. Capítulo 2. De la propiedad considerada como derecho natural, de la ocupación y de la ley civil como causas eficientes del derecho de propiedad. Introducción. El derecho romano definía la propiedad como el derecho de usar y de abusar de las cosas en cuanto lo autorice la razón del derecho. Se ha pretendido justificar la palabra abusar, diciendo que significa, no el abuso insensato e inmoral, sino solamente el dominio absoluto. Distinción vana, imaginada para la santificación de la propiedad, sin eficacia contra los excesos de su disfrute, los cuales no previene ni reprime. El propietario es dueño de dejar pudrir los frutos en su árbol, de sembrar sal en su campo, de ordeñar sus vacas en la arena, de convertir una viña en erial, y de transformar una huerta en monte. Todo esto es abuso, ¿sí o no? En materia de propiedad, el uso y el abuso se confunden necesariamente. Según la Declaración de los Derechos del Hombre, publicada al frente de la Constitución de 1793, la propiedad es el derecho que tiene todo hombre de disfrutar y disponer a su voluntad de sus bienes, de sus rentas, del fruto de su trabajo y de su industria. El Código de Napoleón, en su artículo 544, consigna que la propiedad es el derecho de disfrutar y disponer de las cosas de la manera más absoluta, en tanto no se haga de ellos un uso prohibido por las leyes y los reglamentos. Ambas definiciones reproducen la del derecho romano. Todas reconocen al propietario un derecho absoluto sobre las cosas. Y en cuanto a la restricción determinada por el Código, al decir en tanto que no se haga de ellas un uso prohibido por las leyes y los reglamentos, dicha restricción tiene por objeto no limitar la propiedad, sino impedir que el dominio de un propietario sea obstáculo al dominio de los demás. Es una configuración del principio, no una limitación. En la propiedad se distingue 1. La propiedad pura y simple, el derecho señorial sobre la cosa, y 2. La posesión. La posesión, dice Duranton, es una cuestión de hecho, no de derecho. Itfuller. La propiedad es un derecho, una facultad legal. La posesión es un hecho. El arrendatario, el colono, el mandatario, el usufructuario, son poseedores. El señor que arrienda, que cede el uso, el heredero que solo espera gozar la cosa al fallecimiento de un usufructuario, son propietarios. Si me fuera permitida una comparación, diría que el amante es poseedor, el marido es propietario. Esta doble definición de la propiedad como dominio y como posesión es de la mayor importancia, y es necesario no olvidarla, si se quiere entender cuánto voy a decir. De la distinción de la posesión y de la propiedad, nacen dos especies de derechos. El derecho en la cosa, por el cual puedo reclamar la propiedad que me pertenece de cualquiera en cuyo poder la encuentre. Y el derecho a la cosa, por el cual solicito que se me declare propietario. En el caso, la posesión y la propiedad están reunidas. En ello, solo existe la nuda propiedad. Esta distinción es el fundamento de la conocida división del juicio en posesorio y petitorio, verdaderas categorías de la jurisprudencia, pues la comprenden totalmente en su inmensa jurisdicción. Petitorio se denomina el juicio que hace relación a su propiedad. Posesorio, el relativo a la posesión. Al escribir estas páginas contra la propiedad, insto en favor de toda la sociedad una acción petitoria, y pruebo que los que hoy nada poseen son propietarios por el mismo título que los que todo lo poseen, pero en vez de pedir que la propiedad sea repartida entre todos, solicito que, como medida de orden público, sea abolida para todos. Si pierdo el pleito, solo nos queda a los propietarios, y a mí el recurso de quitarnos de en medio, puesto que ya nada podemos reclamar de la justicia de las naciones, porque, según enseña en su conciso estilo el Código de Procedimientos, artículo 26, el demandante cuyas pretensiones hayan sido desestimadas en el juicio petitorio no podrá entablar el posesorio. Si, por el contrario, ganó el pleito, ejercitaremos entonces una acción posesoria, a fin de obtener nuestra reintegración en el disfrute de los bienes que el actual derecho de propiedad nos arrebata.
Espero que no tendremos necesidad de llegar a este extremo. Pero estas dos acciones no pueden ejercitarse a un tiempo, porque, según el mismo Código de Procedimientos, la acción posesoria y la petitoria nunca podrán acumularse. Antes de entrar en el fondo del asunto, no será inútil presentar aquí algunas cuestiones perjudiciales. Fin de la introducción del capítulo 2. ¿Qué es la propiedad? Proudhon. Capítulo 2, apartado 1, de la propiedad como derecho natural. La Declaración de los Derechos del Hombre ha colocado el de propiedad entre los llamados naturales e imprescriptibles, que son, por este orden, los 4 siguientes: libertad, igualdad, propiedad y seguridad individual. ¿Qué método han seguido los legisladores del 93 para hacer esta enumeración? Ninguno. Fijaron esos principios, y disertaron sobre la soberanía y las leyes de un modo general, y según su particular opinión. Todo lo hicieron a tiendas, ligeramente. A creer a Courier, los derechos absolutos pueden reducirse a 3: seguridad, libertad, propiedad. ¿Por qué ha eliminado la igualdad? ¿Será porque la libertad la supone, o porque la propiedad la rechaza? El autor del derecho civil comentado nada dice sobre ello. No ha sospechado siquiera que ahí está el punto de discusión. Pero si se comparan entre sí estos 3 o 4 derechos, se observa que la propiedad en nada se parece a los otros, que para la mayor parte de los ciudadanos solo existe en potencia como facultad dormida y sin ejercicio, que para los que la disfrutan es susceptible de determinadas transacciones y modificaciones que repugnan a la cualidad de derecho natural que a la propiedad se atribuye, que en la práctica los gobiernos, los tribunales y las leyes no la respetan, y, en fin, que todo el mundo, espontánea y unánimemente, la juzga quimérica. La libertad es inviolable. Yo no puedo vender ni enajenar mi libertad. Todo contrato, toda estipulación que tenga por objeto la enajenación o la suspensión de la libertad es nulo. El esclavo que pisa tierra de libertad es en el mismo instante libre. Cuando la sociedad detiene a un malhechor y le quita su libertad, obra en legítima defensa. Quien quebrante el pacto social cometiendo un crimen, se declara enemigo público, y al atentar a la libertad de los demás, les obliga a que le priven de la suya. La libertad es la condición primera del estado del hombre. Renunciar a la libertad equivaldría a renunciar a la cualidad de hombre. Como, sin libertad podría el hombre realizar sus actos. Del mismo modo, la igualdad ante la ley no admite restricción y excepción. Todos los ciudadanos son igualmente admisibles a los cargos públicos. Y he aquí por qué, en razón de esta igualdad, la suerte o la edad deciden, en muchos casos, la preferencia. El ciudadano más humilde puede demandar judicialmente al personaje más elevado, y obtener un fallo favorable. Si un millonario construyese un palacio en la viña de un pobre labrador, los tribunales podrían condenar al intruso a la demolición del palacio, aunque le hubiese costado millones, al replanteo de la viña, y al pago de daños y perjuicios. La ley quiere que toda propiedad legítimamente adquirida sea respetada, sin distinción de valor, y sin preferencia de personas. Cierto es que para el ejercicio de algunos derechos políticos, suele exigir la ley determinadas condiciones de fortuna y de capacidad. Pero todos los publicistas saben que la intención del legislador no ha sido establecer un privilegio, sino adoptar garantías. Una vez cumplidas las condiciones exigidas por la ley, todo ciudadano puede ser elector y elegible. El derecho, una vez adquirido, es igual para todos, y la ley no distingue entre las personas y los sufragios. No examino en este momento si este sistema es el mejor. Basta a mi propósito que en el espíritu de la Constitución, y a los ojos de todo el mundo, la igualdad ante la ley sea absoluta, y que, como la libertad, no pueda ser materia de transacción alguna. Lo mismo puede afirmarse respecto al derecho de seguridad personal. Y la sociedad no ofrece a sus miembros una semiprotección, una defensa incompleta. La presta íntegramente a sus individuos,
obligados a su vez con la sociedad. No les dice: os garantizaré vuestra vida, si el hacerlo nada me cuesta. Os protegeré, si en ello no corro peligro, sino que les dice: os defenderé de todo, y contra todos. Os salvaré y os vengaré o pereceré con vosotros. El Estado pone todo su poder al servicio de cada ciudadano, obligación que recíprocamente les une es absoluta. Cuánta diferencia en la propiedad. Codiciada por todos, no está reconocida por ninguno. Leyes, usos, costumbres, conciencia pública y privada, todo conspira para su muerte y para su ruina. Para subvenir a las necesidades del gobierno, que tiene ejércitos que mantener, obras que realizar, funcionarios que pagar, son necesarios los impuestos. Nada más razonable que todo el mundo contribuya a estos gastos. Pero, ¿por qué el rico ha de pagar más que el pobre? Esto es lo justo, se dice, porque posee más. Confieso que no comprendo esta justicia. ¿Por qué se pagan los impuestos? Para asegurar a cada uno el ejercicio de sus derechos naturales: libertad, igualdad, seguridad, propiedad. Para mantener el orden en el Estado. Para realizar obras públicas de utilidad y de esparcimiento. Pero es que la vida y la libertad del rico son más costosas de defender que las del pobre. Es que en las invasiones, las hambres y las pestes representa, para el Estado, mayor número de dificultades el gran propietario que huye del peligro, sin acudir a su remedio, que el labriego que continúa en su choza abierta todos los azotes. Es que el orden está más amenazado para el burgués que para el artesano o el obrero. No, pues al contrario, la policía tiene más trabajo con 2 centenares de obreros en huelga que con 200.000 propietarios. Es que el capitalista disfruta de las fiestas nacionales, de la propiedad de las calles, de la contemplación de los monumentos, más que el pobre, no. El pobre prefiere su campo a todos los esplendores de la ciudad, y cuando quiere distraerse, se contenta con subir a las cucañas. Una de dos. O el impuesto proporcional garantiza y consagra un privilegio en favor de los grandes contribuyentes, o significa en sí mismo una iniquidad. Porque si la propiedad es de derecho natural, como afirma la Declaración de los Derechos del Hombre, todo lo que me pertenece en virtud de ese derecho es tan sagrado como mi propia persona. Es mi sangre, es mi vida, soy yo mismo. Quien perturbe mi propiedad atenta a mi vida. Mis 100.000 francos de renta son tan inviolables como el jornal de 75 céntimos de la obrera, y mis confortables salones como su pobre buhardilla. El impuesto no se reparte en razón de la fuerza, de la estatura, ni del talento. No puede serlo tampoco en razón de la propiedad. Si el Estado me cobra más, debe darme más, o cesar de hablarme de igualdad de derechos. Porque en otro caso, la sociedad no está instituida para defender la propiedad, sino para organizar su destrucción. El Estado, por el impuesto proporcional, se erige en jefe de bandidos. Él mismo da el ejemplo del pillaje reglamentado. Es preciso sentarse en el banco de los acusados, al lado de esos ladrones, de esa canalla execrada, que él hace asesinar por envidias del oficio. Pero se arguye que precisamente para contener esa canalla son precisos los tribunales y los soldados. El gobierno es una sociedad, pero no de seguros, porque nada asegura, sino constituida para la venganza y la represión. La prima que esta sociedad hace pagar, el impuesto, se reparte a prorrata entre las propiedades, es decir, en proporción de las molestias que cada una proporciona a los vengadores y represores asalariados por el gobierno. Nos encontramos en este punto muy lejos del derecho de propiedad absoluto e inalienable. Así están el pobre y el rico en constante situación de desconfianza y de guerra. ¿Y por qué se hace en la guerra? Por la propiedad. De suerte que la propiedad tiene por consecuencia necesaria la guerra a la propiedad. La libertad y la seguridad del rico no estorban a la libertad y a la seguridad del pobre. Lejos de ello, pueden fortalecerse recíprocamente. Pero el derecho de propiedad del primero tiene que estar incesantemente defendido contra el instinto de propiedad del segundo.
¡Qué contradicción! En Inglaterra existe un impuesto en beneficio de los pobres. Se pretende que yo, como rico, pague este impuesto. Pero, ¿qué relación hay entre mi derecho natural e imprescriptible de propiedad, y el hambre que atormenta a 10 millones de desgraciados? Cuando la religión nos manda ayudar a nuestros hermanos, establece un precepto para la caridad, pero no un principio de legislación. El deber de beneficencia que me impone la moral cristiana no puede crear en mi perjuicio un derecho político a favor de nadie, y mucho menos un instituto de mendigos. Practicaré la caridad, si ese es mi gusto, si experimento por el dolor ajeno esa simpatía de que hablan los filósofos, y en la que yo no creo, pero no puedo consentir que a ello se me obligue. Nadie está obligado a ser justo más allá de esta máxima. Gozar de su derecho, mientras no perjudique el de los demás, cuya máxima es la definición misma de la libertad. Y como mi bien reside en mí, y no debo nada a nadie, me opongo a que la tercera de las virtudes teologales esté a la orden del día. Cuando hay que hacer una conversión de la deuda pública, se exige el sacrificio de todos los acreedores del Estado. Hay derecho a imponerlo, si lo exige el bien público. Pero, ¿en qué consiste la justa y prudente indemnización ofrecida a los tenedores de esa deuda? No solo no existe tal indemnización, sino que es imposible concederla. Porque si es igual a la propiedad sacrificada, la conversión es inútil. El Estado se encuentra hoy, con relación a sus acreedores, en la misma situación que la villa de Calais, sitiada por Eduardo I, estaba con sus patricios. El inglés vencedor consentía en perdonar a sus habitantes a cambio de que se le entregasen a discreción los más significados de la ciudad. Eustache, y algunos otros, se sacrificaron. Acto heroico, cuyo ejemplo debían proponer los ministros a los rentistas del Estado, para que lo imitasen. Pero ¿tenía la villa de Calais derecho a entregarlos? No, indudablemente. El derecho a la seguridad es absoluto. La patria no puede exigir a nadie que se sacrifique. El soldado está de centinela en la proximidad del enemigo. No significa excepción de ese principio. Allí donde un ciudadano expone su vida, está la patria con él. Hoy le toca a uno, mañana a otro. Cuando el peligro y la abnegación son comunes, la fuga es un parricidio. Nadie tiene el derecho de sustraerse al peligro, pero nadie está obligado a servir de cabeza de turco. La máxima de Caifás, bueno, es que un hombre muera por todo el pueblo, es la del populacho, y la de los tiranos, los dos extremos de la degradación social. Afírmase que toda renta perpetua es esencialmente redimible. Esta máxima de derecho civil aplicada al Estado, es buena, para los que pretenden llegar a la igualdad natural del trabajo, y del capital. Pero desde el punto de vista del propietario, y según la opinión de los obligados a dar su asentimiento, ese lenguaje es el de los tramposos. El Estado no es solamente un deudor común, sino asegurador y guardián de la propiedad de los ciudadanos, y como ofrece la mayor garantía, hay derecho a esperar de él una renta segura e inviolable. ¿Cómo, pues, podrá obligar a la conversión a sus acreedores, que le confiaron sus intereses, y hablarles luego de orden público y de garantía de la propiedad? El Estado, en semejante operación, no es un deudor que paga, es una empresa anónima que lleva a sus acciones a una emboscada, y que, violando su formal promesa, les obliga a perder el 20, 30 o con acento 40% de los intereses de sus capitales. Y no es esto todo. El Estado es también la universalidad de los ciudadanos reunidos bajo una ley común para vivir en sociedad. Esta ley garantiza a todos sus respectivas propiedades. Al uno su tierra, al otro su viña, a aquel sus frutos, al capitalista, que podría adquirir fincas, pero prefiere aumentar su capital, sus rentas. El Estado no puede exigir, sin una justa indemnización, el sacrificio de un palmo de tierra, de un trozo de viña, y menos aún disminuir el precio de arriendo. ¿Cómo va, pues, a tener el derecho de rebajar el interés del capital? Sería preciso, para que este derecho fuera ejercido, sin daño de nadie,
que el capitalista pudiera hallar en otra parte una colocación igualmente ventajosa para su dinero, pero no pudiendo romper su relación con el Estado, donde encontraría esa colocación, si la causa de la conversión, es decir, el derecho de tomar dinero a menor interés, reside en el mismo Estado. He aquí por qué un gobierno, fundado en el principio de la propiedad, jamás puede menoscabar las rentas, sin la voluntad de sus acreedores. El dinero prestado a la nación es una propiedad, a la que no hay derecho a tocar mientras las demás sean respetadas. Obligar a hacer la conversión equivale, con relación a los capitalistas, a romper el pacto social, a colocarlos fuera de la ley. Toda la contienda sobre la conversión de las rentas se reduce a esto. Pregunta: ¿es justo reducir a la miseria a 45.000 familias poseedoras de títulos de la deuda pública? Respuesta: es justo que 7 u 8 millones de contribuyentes paguen 5 francos de impuesto cuando podrían pagar 3 solamente. Desde luego se observa que la respuesta no se contrae a la cuestión, para resolver la cual hay que exponerla de este modo. Es justo exponer la vida de 100.000 hombres cuando se les puede salvar entregando 100 cabezas al enemigo. Decide tú, lector. Concretando, la libertad es un derecho absoluto, porque es al hombre, como la impenetrabilidad a la materia, una condición sine qua non de su existencia. La igualdad es un derecho absoluto, porque sin igualdad no hay sociedad. La seguridad personal es un derecho absoluto, porque, a juicio de todo hombre, su libertad y su existencia son tan preciosas como las de cualquiera otro. Estos 3 derechos son absolutos, es decir, no susceptibles de aumento ni disminución, porque en la sociedad cada asociado recibe tanto como da: libertad por libertad, igualdad por igualdad, seguridad por seguridad, cuerpo por cuerpo, alma por alma, a vida y a muerte. Pero la propiedad, según su razón etimológica y la doctrina de la jurisprudencia, es un derecho que vive fuera de la sociedad, pues es evidente que si los bienes de propiedad particular fuesen bienes sociales, las condiciones serán iguales para todos, y supondría una contradicción decir: la propiedad es el derecho que tiene el hombre de disponer de la manera más absoluta de unos bienes que son sociales. Por consiguiente, si estamos asociados para la libertad, la igualdad y la seguridad, no lo estamos para la propiedad. Luego, si la propiedad es un derecho natural, este derecho natural no es social, sino antisocial. Propiedad y sociedad son conceptos que se rechazan recíprocamente. Es tan difícil asociarlos como unir 2 imanes por sus polos semejantes. Por eso, o la sociedad mata a la propiedad o está con acento aquella. Si la propiedad es un derecho natural, absoluto, imprescriptible e inalienable, porque en todos los tiempos ha preocupado tanto su origen, este es todavía uno de los caracteres que la distinguen. El origen de un derecho natural. ¿Y quién ha investigado jamás el origen de los derechos de libertad, de seguridad y de igualdad? Existen por la misma razón que nosotros mismos. Nacen, viven y mueren con nosotros. Otra cosa sucede, ciertamente, con la propiedad. Por imperio de la ley, la propiedad existe aún sin propietario, como facultad sin sujeto. Lo mismo existe para el que aún no nació que para el octogenario. Y entre tanto, a pesar de estas maravillosas prerrogativas que parecen derivar de lo eterno, no ha podido esclarecerse jamás de dónde procede la propiedad. Los doctores están contradiciéndose todavía. Solo acerca de un punto están de acuerdo: en que la justificación del derecho de propiedad depende de la autenticidad de su origen. Pero esta mutua conformidad a todos perjudica, porque, como han acogido tal derecho, sin haber dilucidado antes la cuestión de su origen, aún hay quienes se oponen a que se esclarezca lo que haya de cierto en los pretendidos títulos del derecho de propiedad, y a que se investigue su fantástica, y quizá escandalosa historia. Quieren que se atenga uno a la afirmación de que la propiedad es un hecho, y como tal ha existido y existirá siempre. Los títulos en que se pretende fundar el derecho de propiedad se reducen a 2.
la ocupación y el trabajo. Los examinaré sucesivamente bajo todos sus aspectos, y en todos sus detalles, y prometo al lector que cualquiera que sea el título invocado, haré surgir la prueba irrefragable de que la propiedad, para ser justa y posible, debe tener por condición necesaria la igualdad. Fin del apartado primero del capítulo segundo, de la propiedad como derecho natural. ¿Qué es la propiedad? Proudhon. Capítulo segundo, apartado segundo, de la ocupación como fundamento de la propiedad. Bonaparte, que tanto dio que hacer a sus legisladores en otras cuestiones, no objetó nada sobre la propiedad. No es de extrañar su silencio. A los ojos de ese hombre, personal y autoritario como ningún otro, la propiedad debía ser el primero de los derechos, de igual modo que la sumisión a su voluntad era el más santo de los deberes. El derecho de ocupación, o del primer ocupante, es el que nace de la posesión actual, física, efectiva de la cosa. Si yo ocupo un terreno, se presume que soy su dueño en tanto que no se demuestre lo contrario. Obsérvese que originariamente tal derecho no puede ser legítimo, sino en cuanto es recíproco. En esto están conformes los jurisconsultos. Cicerón compara la tierra a un amplio teatro. Quemat modum theatrum cum communesit, rente tamen poteste jus eum locum quem quisque ocuparit. En este pasaje, se encierra toda la filosofía que la antigüedad nos ha dejado acerca del origen de la propiedad. El teatro, dice Cicerón, es común a todos. Y, sin embargo, cada uno llama suyo al lugar que ocupa. Lo que equivale a decir que cada sitio se tiene en posesión, no en propiedad. Esta comparación destruye la propiedad y supone, por otra parte, la igualdad. Puede ocupar simultáneamente en un teatro un lugar en la sala, otro en los palcos, y otro en el paraíso. En modo alguno, a no tener tres cuerpos como Hergen, o existir al mismo tiempo en tres distintos lugares, como se cuenta del mago Apolonio. Nadie tiene derecho más que a lo necesario, según Cicerón. Tal es la interpretación exacta de su famoso axioma: a cada uno lo que le corresponde, axioma que se ha aplicado con indebida amplitud. Lo que a cada uno corresponde no es lo que cada uno puede poseer, sino lo que tiene derecho a poseer. Pero ¿qué es lo que tenemos derecho a poseer? Lo que baste a nuestro trabajo y a nuestro consumo. Lo demuestra la comparación que Cicerón hacía entre la tierra y un teatro. Bien está que cada uno se coloque en su sitio como quiera, que lo embellezca y mejore, si puede, pero su actividad no debe traspasar nunca el límite que le separa del vecino. La doctrina de Cicerón va derecha a la igualdad, porque siendo la ocupación una mera tolerancia, si la tolerancia es mutua y no puede menos de serlo, las posesiones han de ser iguales. Grotius acude a la historia. Pero desde luego, es extraño su modo de razonar, porque hay que buscar el origen de un derecho que se llama natural fuera de la naturaleza. Ese es el método de los antiguos. El hecho existe, luego es necesario. Siendo necesario, es justo, y, por tanto, sus antecedentes son justos también. Examinemos, sin embargo, la cuestión según la plantea Grotius. Primitivamente, todas las cosas eran comunes e indivisas. Constituían el patrimonio de todos. No leamos más. Grotius refiere cómo esta comunidad primitiva acabó por la ambición y la concupiscencia, como a la edad de oro sucedió la de hierro, etc. De modo que la propiedad tendría su origen primero en la guerra y la conquista, después en los tratados y en los contratos. Pero estos pactos distribuyeron los bienes por partes iguales, conforme a la comunidad primitiva, única regla de distribución que los primeros hombres podían conocer, y entonces la cuestión del origen de la propiedad se presenta en estos términos. Como ha desaparecido la igualdad algún tiempo después, o esos tratados y contratos fueron impuestos por violencia y aceptados por debilidad, y en este caso son nulos, no habiéndoles podido convalidar el consentimiento tácito de la posteridad, y entonces vivimos, por consiguiente, en un estado permanente de iniquidad y de fraude.
no puede comprenderse como habiendo existido en un principio la igualdad de condiciones. Ha llegado a ser con el tiempo esta igualdad un estado extranatural. ¿Cómo ha podido efectuarlo tal depravación? Los instintos en los animales son inalterables, manteniéndose así la distinción de las especies. Suponer en la sociedad humana una igualdad natural primitiva es admitir que la actual desigualdad es una derogación de la naturaleza de la sociedad, cuyo cambio no pueden explicar satisfactoriamente los defensores de la propiedad. De esto deduzco que si la providencia puso a los primeros hombres en una condición de igualdad, debe estimarse este hecho como un precepto por ella misma promulgado, para que practicasen dicha igualdad con mayor amplitud. De la misma manera que se ha desarrollado y entendido en múltiples formas el sentimiento religioso que la misma providencia inspiró en su alma, el hombre no tiene más que una naturaleza constante e inalienable. La sigue por instinto, la abandona por reflexión y vuelve a aceptarla por necesidad. ¿Quién se atreverá a decir que no hemos de tomar a ella? Según Grotius, el hombre ha salido de la igualdad. ¿Cómo salió de ella? ¿Cómo volverá a conseguirla? Más adelante lo veremos. Reid dice: el derecho de propiedad no es natural, sino adquirido. No procede de la constitución del hombre, sino de sus actos. Los jurisconsultos han explicado su origen de manera satisfactoria para todo hombre de buen sentido. La tierra es un bien común que la bondad del cielo ha concedido a todos los hombres para las necesidades de la vida. Pero la distribución de este bien, y de sus productos, es obra de ellos mismos. Cada uno ha recibido del cielo todo el poder, y toda la inteligencia necesarios para apropiarse una parte, sin perjudicar a nadie. Los antiguos moralistas han comparado con exactitud el derecho común de todo hombre a los productos de la tierra, antes de que fuese objeto de ocupación y propiedad de otro, al que se disfruta en un teatro. Cada cual puede ocupar, según va llegando, un sitio libre, y adquirir por este hecho el derecho de estar en él mientras dura el espectáculo, pero nadie tiene facultad para echar de sus localidades a los espectadores que estén ya colocados. La tierra es un vasto teatro que el Todopoderoso ha destinado con sabiduría y bondad infinitas a los placeres y penalidades de la humanidad entera. Cada uno tiene derecho a colocarse como espectador, y de representar su papel como actor, pero a condición de que no inquiete a los demás. Consecuencias de la doctrina de Reid. Primero, para que la porción que cada uno pueda apropiarse no signifique perjuicio para nadie, es preciso que sea igual al cociente de la suma de los bienes reparables, dividida por el número de los copartícipes. Segundo, debiendo ser siempre igual el número de localidades, y el de espectadores. No puede admitirse que un espectador ocupe dos puestos ni que un mismo actor desempeñe varios papeles. Tercero, a medida que un espectador entre o salga, las localidades deben reducirse o ampliarse para todo el mundo en la debida proporción, porque, como dice Reid, el derecho de la propiedad no es natural, sino adquirido, y, por consiguiente, no tiene nada absoluto, y de aquí que, siendo la ocupación en que se funda un hecho contingente, claro está que no puede comunicar a tal derecho condiciones de inmutabilidad. Esto mismo parece que es lo que cree el profesor de Edimburgo cuando añade: el derecho a la vida presume el derecho a los medios para sostenerla, y la misma regla de justicia que ordena que la vida del inocente debe ser respetada, exige también que no se le prive de los medios para conservarla. Ambas cosas son igualmente sagradas. Entorpecer el trabajo de otro es cometer con él una injusticia tan grande como sería sujetarle con cadenas o encerrarle en una prisión. El resultado y la ofensa en uno y otro caso son iguales. Así, el jefe de la escuela escocesa, sin tener en consideración las desigualdades del talento o de la industria, establece a priori la igualdad de los medios del trabajo, encomendando a cada trabajador el cuidado de su bienestar individual, con arreglo al eterno axioma: quien siembra, recoge. Lo que ha faltado al filósofo Reid no es el conocimiento del principio, sino el valor de deducir sus consecuencias. Si el derecho a la vida es igual,
El derecho al trabajo también es igual, y el derecho de ocupación lo será asimismo. Podrían ampararse en el derecho de propiedad los pobladores de una isla para rechazar violentamente a unos pobres náufragos que intentasen arribar a la orilla. Solo ante la idea de semejante barbarie se subleva la razón. El propietario, como un Robinson en su isla, aleja a tiros y a sablazos al proletario, a quien la ola de la civilización ha hecho naufragar, cuando pretende salvarse asiéndose a las rocas de la propiedad. «Dadme trabajo», grita con toda su fuerza al propietario, «no me rechacéis, trabajaré por el precio que queráis». «No tengo en qué emplear tus servicios», responde el propietario, presentándole la punta de su espada o el cañón de su fusil. «Al menos, rebajad las rentas. Tengo necesidad de ellas para vivir. ¿Y cómo podré pagarlas, si no trabajo? Eso es cosa tuya». Y el infortunado proletario se deja llevar por la corriente, o, si intenta penetrar en la propiedad, el propietario apunta y lo mata. Acabamos de oír a un espiritualista. Ahora preguntaremos a un materialista y luego a un ecléctico. Y recorrido el círculo de la filosofía, estudiaremos la jurisprudencia. Según Stud de Traki, la propiedad es una necesidad de nuestra naturaleza. Que esta necesidad ocasiona horrorosas consecuencias, no puede negarse, a no estar ciego. Pero son un mal inevitable que nada prueba contra el principio. De modo, añade, que tampoco razonable sería rebelarse contra la propiedad a causa de los abusos que origina, como quejarse de la vida, porque su resultado inevitable es la muerte. Esta brutal y odiosa filosofía promete, al menos, una lógica franca y severa. Veamos si cumple esta promesa. Se ha instruido solemnemente el proceso de la propiedad, como si nosotros pudiésemos hacer que haya o que no haya propiedad en este mundo. Oyendo a algunos filósofos y legisladores, no parece sino que en un determinado momento decidieron los hombres, espontáneamente, y sin causa alguna, hablar de lo tuyo y de lo mío, y que de ello habrían podido, y aun debido excusarse. Pero lo cierto es que lo tuyo y lo mío no han sido inventados jamás. Esta filosofía es demasiado realista. Tuyo y mío no expresan necesariamente asimilación, y así decimos tu filosofía y mi igualdad. Porque tu filosofía eres tú mismo filosofando, y mi igualdad soy yo profesando la igualdad. Tu como yo y mío indican casi siempre una relación. Tu país, tu parroquiano, tu sastre, mi habitación, mi butaca, mi compañía y mi batallón. En la primera acepción, puede decirse algunas veces mi talento, mi trabajo, mi virtud. Pero jamás mi grandeza ni mi majestad. Solamente en el sentido de relación, podemos decir mi casa, mi campo, mi viña, mis capitales, de igual modo que el criado de un banquero dice mi caja. En una palabra, tuyo y mío son expresiones de derechos personales idénticos, y aplicados a las cosas que están fuera de nosotros, indican posesión, función, uso, pero no propiedad. Nadie creería, si yo no lo probase con textos auténticos, que toda la teoría de este error se funda en este inocente equívoco. Con anterioridad a toda convención, los hombres se encontraban, no precisamente, como asegura Hobbes, en un estado de hospitalidad, sino de indiferencia. En este estado no había propiamente nada justo ni injusto. Los derechos del uno en nada obstaban a los del otro. Cada cual tenía tantos derechos como necesidades, y el deber de satisfacerlas sin consideración de ningún género. Aceptamos este sistema, sea verdadero o falso. De Stud de Traki no rehusaría la igualdad. Según dicha hipótesis, los hombres, mientras están en el estado de indiferencia, nada se deben. Todos tienen el derecho de satisfacer sus necesidades, sin inquietar a los demás, y, por tanto, la facultad de ejercitar su poder sobre la naturaleza, según la intensidad de sus fuerzas y de sus facultades. De ahí, como consecuencia necesaria, la mayor desigualdad de bienes entre los hombres. La desigualdad de condiciones es, pues, aquí el carácter propio de la indiferencia o del salvajismo,
precisamente lo contrario que en el sistema de Rousseau. Ahora prosigamos. Las restricciones de estos derechos, y de ese deber, no comienzan a indicarse hasta el momento en que se establecen convenciones tácitas, o expresas. Entonces surge la idea de la justicia y de la injusticia, es decir, del equilibrio entre los derechos del uno y los del otro, iguales necesariamente hasta ese instante. Detengámonos un momento. Dice Reid que los derechos eran iguales hasta ese momento, lo que significa que cada cual tenía el derecho de satisfacer sus necesidades, sin consideración alguna a las necesidades de otro. O en otros términos, que todos tenían por igual el derecho de alimentarse, que no había más derecho que el engaño o la fuerza. Al lado de la guerra y del pillaje, coexistía, pues, como medio de vida, la apropiación. Para abolir este derecho a emplear la violencia y el engaño, este derecho a causarse mutuos perjuicios, única fuente de la desigualdad de los bienes y de los daños, se celebraron convenciones tácitas, o expresas, y se inventó la balanza de la justicia. Luego, estas convenciones y esta balanza tenían por objeto asegurar a todos la igualdad en el bienestar, y si el estado de indiferencia es el principio de la desigualdad, la sociedad debe tener por consecuencia necesaria la igualdad. La balanza social es la igualación del fuerte y del débil, los cuales, en tanto no son iguales, son extraños, viven aislados, son enemigos. Por tanto, si la desigualdad de condiciones es un mal necesario, lo será en ese estado primitivo, ya que sociedad y desigualdad implican contradicción. Luego, si el hombre está formado para vivir en sociedad, lo está también para la igualdad. Esta consecuencia es inconcusa. Y siendo así, ¿cómo se explica que, después de haberse establecido la balanza de la justicia, aumente la desigualdad de modo incesante? ¿Cómo sigue siendo desconocido para el hombre el imperio de la justicia? ¿Qué contesta a esto de Stud de Traqui? Necesidades y medios, derechos y deberes, dice, derivan de la facultad de querer. Si el hombre careciese de voluntad, estas cuestiones no existirían. Pero tener necesidades y medios, derechos y deberes, es tener, es poseer algo. Son estas otras tantas especies de propiedades, tomando esta palabra en su más amplia acepción. Esas cosas nos pertenecen. Este es un equívoco indigno que no puede justificarse por el afán de generalizar. La palabra propiedad tiene dos sentidos. 1. Designa la cualidad, por la cual una cosa es lo que es, las condiciones que la individualizan, que la distinguen especialmente de las demás cosas. En este sentido, se dice: las propiedades del triángulo de los números, la propiedad del imán, etc. 2. Expresa el derecho dominical de un ser inteligente y libre sobre una cosa. En este sentido, la emplean los jurisconsultos. Así en esta frase: el hierro adquiere la propiedad del imán. La palabra propiedad no expresa la misma idea que en esta otra. Adquiero la propiedad de este imán. Decir a un desgraciado que es propietario porque tiene brazos y piernas, que el hambre que le atormenta y la posibilidad de dormir al aire libre son propiedades suyas, es jugar con el vocablo y añadir la burla a la inhumanidad. La idea de propiedad es inseparable de la de personalidad. Y es de notar cómo surge aquella en toda su plenitud necesaria e inevitablemente. Desde el momento en que un individuo se da cuenta de su yo, de su persona moral, de su capacidad para gozar, sufrir y obrar, sabe necesariamente que ese yo es propietario exclusivo del cuerpo que anima, de sus órganos, de sus fuerzas y facultades, etc. Era preciso que hubiese una propiedad natural y necesaria, como antecedente de las que son artificiales y convencionales, porque nada puede haber en el arte que no tenga su origen y principio en la misma naturaleza. Admiremos la buena fe de los filósofos. El hombre tiene propiedades naturales, es decir, facultades, en la primera acepción de la palabra. Sobre ellas le corresponde la propiedad, es decir, el dominio en el segundo sentido del vocablo. Tiene, por consiguiente,
la propiedad de ser propietario. Cuánto me avergonzaría ocuparme de semejantes tonterías, si solo considerase la autoridad de Destutt de Traquí. Pero esta pueril confusión es propia de todo el género humano, desde el origen de las sociedades y de las lenguas, desde que con las primeras ideas, y las primeras palabras, nacieron la metafísica y la dialéctica. Todo lo que el hombre pudo llamar mío, fue en su entendimiento identificado a su persona, lo consideró como su propiedad, como su bien, como parte de sí mismo, miembro de su cuerpo, facultad de su alma. La posesión de las cosas fue asimilada a la propiedad de las facultades del cuerpo y del espíritu. Sobre tan falsa analogía, se fundó el derecho de propiedad, imitación de la naturaleza por el arte, como con tanta elegancia dice Destutt de Traquí. Pero, como este ideólogo tan sutil no ha observado que el hombre no es ni aun siquiera propietario de sus facultades. El hombre posee potencias, virtudes, capacidades que le han sido dadas por la naturaleza para vivir, aprender, amar. Pero no tiene sobre ellas un dominio absoluto. No es más que su usufructuario. Y no puede gozar de ese usufructo, sino conformándose a las prescripciones de la naturaleza. Si fuese dueño y señor de sus facultades, se abstendría de tener hambre y frío. Levantaría montañas, andaría 100 leguas en un minuto, se curaría sin medicinas por la fuerza de su propia voluntad, y sería inmortal. Diría: quiero producir, y sus obras, ajustadas a su ideal, serían perfectas. Diría: quiero saber, y sería sabio. Quiero gozar, y gozaría. Por el contrario, el hombre no es dueño de sí mismo, y se pretende que lo sea de lo que está fuera de él. Bueno que use de las cosas de la naturaleza, puesto que vive a condición de disfrutarlas. Pero debe renunciar a sus pretensiones de proletariado, recordando que este nombre solo es aplicable por metáfora. En resumen, Destutt de Traquí confunde, en una expresión común, los bienes exteriores de la naturaleza y del arte con el poder o facultad del hombre, llamando propiedades a unos y otros, y amparándose en este equívoco, intenta establecer de modo inquebrantable el derecho de propiedad. Pero de estas propiedades, unas son innatas, como la memoria, la imaginación, la fuerza, la belleza, y otras adquiridas, como la tierra, las aguas, los bosques. En el estado primitivo, o de indiferencia, los hombres más valerosos y más fuertes, es decir, los más aventajados en razón de las propiedades innatas, gozarían el privilegio de obtener exclusivamente las propiedades adquiridas. Para evitar este monopolio y la lucha que, por consecuencia, originase, se inventó una balanza, una justicia. El objeto de los pactos tácitos o expresos sobre ese particular no fue otro que el de corregir, en cuanto fuera posible, la desigualdad de las propiedades innatas mediante la igualdad de las propiedades adquiridas. Mientras el reparto de estas no es igual, los copartícipes siguen siendo enemigos, y la distribución no es definitiva. Así, de un lado, tenemos indiferencia, desigualdad, antagonismo, guerra, pillaje, matanzas. Y de otro, sociedad, igualdad, fraternidad, paz y amor. La elección no es dudosa. José Dutens, autor de una filosofía de la economía política, se ha creído obligado en dicha obra a romper lanzas en honor de la propiedad. Su metafísica parece prestada por Destutt de Traquí. Comienza por esta definición de la propiedad, que es una perogrullada. La propiedad es el derecho por el cual una cosa pertenece como propia a alguno. Traducción literal. La propiedad es el derecho de propiedad. Después de varias disquisiciones confusas sobre la voluntad, la libertad y la personalidad, y de distinguir unas propiedades inmateriales naturales de otras materiales naturales, cuya división recuerda la de Destutt de Traquí en innatas y adquiridas, José Dutens concluye por sentar estas dos proposiciones. Primero, la propiedad es en todo hombre un derecho natural e inalienable. Segundo, la desigualdad de las proposiciones es resultado necesario de la naturaleza,
cuyas proposiciones se reducen a esta otra aún más sencilla. Todos los hombres tienen un derecho igual de propiedad desigual. Censura a Dutensa Sismondi por haber afirmado que la propiedad territorial no tiene más fundamento que la ley y los contratos. Y él mismo dice, hablando del pueblo, que su buen sentido le revela la existencia del contrato primitivo celebrado entre la sociedad y los propietarios. Confunde la propiedad con la posesión, la comunidad con la igualdad, lo justo con lo natural con lo posible. Tan pronto toma por equivalentes estos conceptos, como parece diferenciarlos, manteniendo la confusión en tales términos, que costaría menos refutarlo que comprenderlo. Atraído por el título del libro, Filosofía de la Economía Política, solo he hallado en él, fuera de las tinieblas del autor ideas vulgares. Por esto renuncio a seguir ocupándome de su contenido. Cousin, en la filosofía moral, nos enseña que toda moral, toda ley, todo derecho, están contenidos en este precepto. Ser libre, consérvate libre. Bravo, maestro. No quiero continuar siendo libre. Solo falta que pueda serlo. Y continúa diciendo. Nuestro principio es verdadero, es bueno, es social. No temamos deducir de él todas sus consecuencias. Primero, si el ser humano es santo, lo es en toda su naturaleza, y particularmente en sus actos interiores, en sus sentimientos, en sus ideas, en las determinaciones de su voluntad. De ahí el respeto debido a la filosofía, a la religión, a las artes, a la industria, al comercio, a todas las producciones de la libertad. Digo respeto y no tolerancia, porque al derecho no se le tolera, se le respeta. Me postergo humildemente ante la filosofía. Segundo, mi libertad, que es sagrada, tiene necesidad para exteriorizarse de un instrumento que se llama cuerpo. El cuerpo participa, por tanto, de la santidad de la libertad. Es inviolable como ella. De aquí el principio de la libertad individual. Tercero, mi libertad, para exteriorizarse, tiene necesidad de una propiedad o una cosa. Esta cosa o esta propiedad participan, por tanto, de la inviolabilidad de mi persona. Por ejemplo, me apodero de un objeto que es necesario y útil para el desenvolvimiento exterior de mi libertad, y digo, este objeto es mío, porque no es de nadie, pues desde entonces lo poseo legítimamente. Así, la legitimidad de la posesión se funda en dos condiciones. En primer término, yo no poseo, sino en cuanto soy libre. Suprimid mi actividad libre, y habréis destruido en mí el principio del trabajo. Luego solo por el trabajo, puedo asimilarme la propiedad o la cosa, y solo asimilándomela la poseo. La actividad libre es, pues, el principio del derecho de propiedad. Pero esto no basta para legitimar la posesión. Todos los hombres son libres, todos pueden asimilarse una propiedad por el trabajo. Pero, ¿es esto decir que todos tienen derecho sobre toda propiedad? No, pues, para que posea legítimamente, no solo es necesario que, por condición de ser libre, pueda trabajar y producir, sino que es preciso que ocupe la propiedad antes que cualquier otro. En resumen, si el trabajo y la producción son el principio del derecho de propiedad, el hecho de la ocupación primitiva es su condición indispensable. Cuarto, poseo legítimamente. Tengo, pues, el derecho de usar como me plazca de mi propiedad. Me corresponde, por tanto, el derecho de donarla y el de transmitirla por cualquier concepto, porque desde el momento en que un acto de libertad ha consagrado mi donación, esta es eficaz tanto después de mi muerte como durante mi vida. En definitiva, para llegar a ser propietario, según Cousin, es preciso adquirir la posesión por la ocupación y el trabajo. A mi juicio, es preciso además llegar a tiempo, porque si sus primeros ocupantes se han apoderado de todo, ¿de qué se van a apoderar los últimos? ¿De qué les servirán sus facultades de apropiación? Habrán de devorarse unos a otros. Terrible conclusión que la prudencia filosófica no se ha dignado prever,
sin duda, porque los grandes genios desprecian los asuntos triviales. Fijémonos también en que Cousin no concede al trabajo ni a la ocupación, aisladamente considerados, la virtud de producir el derecho de propiedad. Este, según él, nace de la unión de esos dos elementos en extraño matrimonio. Es este uno de tantos rasgos de eclecticismo tan familiares a M. Cousin, de los que él, más que nadie, debiera abstenerse. En vez de proceder por análisis, por comparación, por eliminación y por reducción únicos medios de descubrir la verdad a través de las formas del pensamiento, y de las fantasías de la opinión, hace con todos los sistemas una amalgama, y dando y quitando la razón a cada cual simultáneamente, dice: he aquí la verdad. Pero ya he dicho que no refutaría a nadie, y que de todas las hipótesis imaginadas en favor de la propiedad deduciría el principio de igualdad que la destruye. He afirmado también que toda mi argumentación solo ha de consistir en esto: descubrir en el fondo de todos los razonamientos la igualdad, de igual modo que habré de demostrar algún día que el principio de propiedad falsea las ciencias de la economía, del derecho y del poder, y las separa de su verdadero camino. Ahora bien, no es cierto, volviendo a M. Cousin, que si la libertad del hombre es santa por el mismo título en todos los individuos, que si necesita de la propiedad para exteriorizarse, es decir, para vivir, esta apropiación de la materia es a todos igualmente precisa, que si quiero ser respetado en mi derecho de apropiación, debo respetar a los demás en el suyo, y, por consecuencia, que si en el concepto de lo infinito el poder de apropiación de la libertad no tiene más límites que ella misma, en la esfera de lo finito ese mismo poder se halla limitado por la relación matemática entre el número de las libertades y el espacio que ocupen. No se sigue de aquí que si una libertad no puede estorbar a otra libertad coetánea en el hecho de apropiarse una materia igual a la suya, tampoco podrá menoscabar esa facultad a las libertades futuras, porque mientras que el individuo pasa, la universalidad persiste, y la ley de un organismo perdurable no puede depender de simples y pasajeros accidentes. Y de todo esto, no se desprende en conclusión que siempre que nazca un ser dotado de libertad es necesario que los demás reduzcan su esfera de acción, haciendo puesto al nuevo semejante, y por deber recíproco, que si el recién llegado es designado heredero de otro individuo ya existente, el derecho de sucesión no constituye para él un derecho de acumulación, sino solamente un derecho de opción. He seguido a Cousin hasta en su propio estilo, y lo siento. ¿Acaso es preciso emplear términos tan pomposos, frases tan sonoras, para decir cosas tan sencillas? El hombre tiene necesidad de trabajar para vivir. Por consiguiente, tiene necesidad de instrumentos y de materias de producción. Esta necesidad de producir constituye un derecho. Pero este derecho es garantizado por sus semejantes, a cuyo favor contrae él a su vez idéntica obligación. 100.000 hombres se establecen en un territorio despoblado, tan grande como Francia. El derecho de cada uno al capital territorial es de una 100.000ª parte. Si el número de poseedores aumenta, la parte de cada uno disminuye en proporción a ese aumento. De modo que si el número de habitantes asciende a 34 millones, el derecho de cada uno será de una 34.000.000ª parte. Estableced entonces la policía, el gobierno, el trabajo, los cambios, las sucesiones, etc., para que los medios de trabajo permanezcan siempre iguales, y para que cada uno sea libre, y tendréis una sociedad perfecta. De todos los defensores de la propiedad, es Cousin el que mejor la ha fundado. Sostiene, en contra de los economistas, que el trabajo no puede dar un derecho de propiedad si no está precedido de la ocupación, y en contra de los legistas, que la ley civil puede determinar y aplicar un derecho natural, pero no crearlo. No basta decir: el derecho de propiedad está justificado por el hecho de la propiedad, y en cuanto a este particular, la ley civil es puramente declaratoria. Esto es confesar que nada se puede refutar a quienes impugnan la legitimidad del hecho mismo.
todo derecho debe justificarse por sí mismo, o por otro derecho anterior. La propiedad no puede escapar a esta alternativa. He aquí por qué Cousin la ha fundado en lo que se llama la santidad de la persona humana, y en el acto por el cual la voluntad se asimila a una cosa. Una vez tocadas por el hombre, dice un discípulo de Cousin, las cosas reciben de él una cualidad que las transforma y las humaniza. Confieso, por mi parte, que yo no creo en la magia, y que no conozco nada que sea menos santo que la voluntad del hombre. Pero esta teoría, por endeble que sea, tanto como en psicología como en derecho, tiene al menos un carácter más filosófico y profundo que las que fundan la propiedad solamente en el trabajo, o en la autoridad de la ley. Por eso, según acabamos de ver, la técnica de Cousin conduce a la igualdad, la cual está latente en todos sus términos. Pero quizá la filosofía vea las cosas desde muy alto, sin percibir por ello su lado práctico. Quizá desde la elevada altura de la especulación, los hombres parezcan muy pequeños, para que el metafísico tenga presentes las diferencias que los separan. Quizá, en fin, la igualdad de condiciones sea uno de esos aforismos verdaderos en su sublime generalidad, pero que sería ridículo, y aun peligroso aplicar rigurosamente en el uso corriente de la vida y de las transacciones sociales. Sin duda, es de imitar en este caso la sabia reserva de los moralistas y jurisconsultos que aconsejan no extremar ninguna conclusión, y previenen contra toda definición, porque según dicen, no hay ninguna que no pueda repugnarse, deduciendo de ella consecuencias absurdas. La igualdad de condiciones, este dogma terrible, para los oídos del propietario, verdad consoladora en el lecho del pobre que desfallece, imponente realidad bajo el escalpelo del anatomista, la igualdad de condiciones, repito, llevada al orden político, civil e industrial, es, a juicio de los filósofos, una seductora imposibilidad, una satánica mentira. Jamás creeré bueno el sistema de sorprender la buena fe de mis lectores. Odio tanto como a la muerte a quien emplea subterfugios en sus palabras y en su conducta. Desde la primera página de este libro, me he expresado en forma clara y terminante, para que todos sepan desde luego a qué atenerse respecto a mis pensamientos y de mis propósitos, y considero difícil hallar en nadie ni más franqueza ni más osadía. Pues bien, no temo afirmar que no está muy lejos el tiempo en que la reserva tan admirada en los filósofos, el justo medio tan recomendado por los doctores en ciencias morales y políticas, han de estimarse como el carácter de una ciencia sin principios, como el estigma de su reprobación. En legislación, y en moral, como en geometría, los axiomas son absolutos, las definiciones ciertas, y las consecuencias más extremas, siempre que sean rigurosamente deducidas, verdaderas leyes. Deplorable orgullo. No sabemos nada de nuestra naturaleza, y le atribuimos nuestras contradicciones, y, en el entusiasmo de nuestra estúpida ignorancia, nos atrevemos a decir: la verdad está en la duda. La mejor definición consiste en no definir nada. Algún día sabremos si esta desoladora incertidumbre de la jurisprudencia procede de su objeto o de nuestros perjuicios. Si para explicar los hechos sociales solo es preciso cambiar de hipótesis, como hizo Copérnico cuando rebatió el sistema de Ptolomeo. Pero, ¿qué se dirá si demuestro que en todo momento esta misma jurisprudencia argumenta con la igualdad para legitimar el derecho de propiedad? ¿Qué se me contestará entonces? Fin del apartado segundo del capítulo segundo, de la ocupación como fundamento de la propiedad. ¿Qué es la propiedad? Proudhon. Capítulo segundo, apartado tercero, de la ley civil como fundamento y sanción de la propiedad. Pottier parece creer que la propiedad, al igual de la realeza, es de derecho divino, y hace remontar su origen hasta el mismo Dios. He aquí sus palabras. Dios tiene el supremo dominio del universo, y de todas las cosas que en él existen. Para el género humano, ha creado la tierra y los seres que la habitan, concediéndole un dominio subordinado al suyo. Tú lo has establecido sobre tus propias obras. Tú has puesto la naturaleza bajo sus pies, dice el salmista.
Dios hizo esta donación al género humano con estas palabras que dirigió a nuestros primeros padres después de la creación. Creced, y multiplicaos, y ocupad la tierra, etc. Leyendo este magnífico exordio, ¿quién no cree que el género humano es como una gran familia que vive en fraternal unión, bajo la autoridad de un Padre venerable? Pero, ¿cuántos hermanos enemigos? ¿Cuántos padres desnaturalizados? ¿Cuántos hijos pródigos? Dios ha hecho donación de la tierra al género humano. Entonces, ¿por qué no he recibido yo nada? Él ha puesto la naturaleza bajo mis pies, y, sin embargo, no tengo donde reclinar mi cabeza. Multiplicaos, nos dice por boca de su intérprete Potier. Ah, sabio Potier, esto se hace mejor que se dice. Pero antes es necesario que facilitéis al pájaro ramas para tejer su nido. Una vez multiplicado el género humano, los hombres repartieron entre sí la tierra y las cosas que sobre ella había. Lo que correspondió a cada uno, comenzó a pertenecerle con exclusión de los demás. Este es el origen del derecho de propiedad. Decid del derecho de posesión. Los hombres vivían en una comunidad, positiva o negativa, que esto importa poco. Pero no había propiedad, puesto que ni aún había exclusivismo en la posesión. El aumento de población obligó al hombre a trabajar para aumentar las subsistencias, y entonces se combinó, solemne o tácitamente, en que el trabajador era único propietario del producto de su trabajo. Esto quiere decir que se estableció una convención, declarando que nadie podría vivir sin trabajar. De aquí se sigue necesariamente que, para obtener igualdad de subsistencias, era menester facilitar igualdad de trabajo, y que para que el trabajo fuese igual, eran precisos medios iguales para realizarlo. ¿Quién, sin trabajar, se apoderase por fuerza o por engaño de la subsistencia de otro, rompía la igualdad, y estaba fuera de la ley? Quien acaparase los medios de producción, bajo pretexto de una mayor actividad, destruía también la igualdad. Siendo, pues, en esa época la igualdad la expresión del derecho, lo que atentase a la igualdad era injusto. De este modo, nació con el trabajo la posesión privada, el derecho en la cosa, pero ¿en qué cosa? Evidentemente en el producto, no en el suelo. Así es como lo han entendido siempre los árabes, y como, según las relaciones de César y de Tácito, lo comprendían los germanos. Los árabes, dice de Sismondi, que reconocen la propiedad del hombre sobre los rebaños que apacienta, jamás disputan la recolección a quien sembró un campo, pero no ven la razón de negar a cualquier otro el derecho de sembrarlo a su vez. La desigualdad que resulta del pretendido derecho del primer ocupante, no les parece fundada en ningún principio de justicia. Y si el terreno está distribuido entre determinado número de habitantes, les parece un monopolio de estos en perjuicio del resto de la nación, con el que no quieren conformarse. En otras partes, la tierra fue distribuida entre sus pobladores. Admito que de este reparto resultase una mejor organización entre los trabajadores, y que este sistema de repartición, fijo y duradero, ofreciera más ventajas. Pero, ¿cómo ha podido constituir esta adjudicación a favor de cada partícipe un derecho transmisible de propiedad sobre una cosa a la que todos tenían un derecho inalterable de posesión? Según la jurisprudencia, esta transformación del poseedor en propietario es legalmente imposible. Implica en el derecho procesal primitivo la acumulación de la acción posesoria y de la petitoria, y admitida la existencia de una mutua concesión entre los partícipes, supone una transacción sobre un derecho natural. Cierto que los primeros agricultores, que fueron también los primeros autores de las leyes, no eran tan sabios como nuestros legistas, y aun cuando lo hubieran sido, no lo hubiesen hecho peor que ellos. Por eso no previeron las consecuencias de la transformación del derecho de posesión individual en propiedad absoluta. Refutó a los jurisconsultos con sus propias máximas. El derecho de propiedad, si pudiese tener alguna causa, no podría tener más que una solo. Dominium non potest nisi ex una causa contingere. Se puede poseer por varios títulos, pero no se puede ser propietario, sino por uno solo.
el campo que he desbrozado, que cultivo, sobre el que he construido mi casa, que me proporciona con sus frutos el alimento, que me permite sostener mi rebaño, puede estar en mi posesión. 1. A título de primer ocupante. 2. A título de trabajador. 3. En virtud del contrato social que me lo asignó como partícipe. Pero ninguno de estos títulos me concede el derecho de dominio o de propiedad. Porque si invoco el derecho de ocupación, la sociedad puede contestarme: estoy antes que tú. Si hago valer mi trabajo, me diría: solo con esa condición lo posees. Si me fundo en las convenciones, me replicaría: esas convenciones establecen precisamente la cualidad de usufructuario. Tales son, sin embargo, los únicos títulos que los propietarios presentan. Jamás han podido encontrar otros mejores. En efecto, todo derecho, según nos enseña Pottier, supone una causa que lo produce en beneficio de la persona que lo ejercita. Pero en el hombre que nace y que muere, en ese hijo de la tierra que pasa rápidamente como un fantasma, solo existen, en cuanto a las cosas exteriores, títulos de posesión y no de propiedad. ¿Cómo ha podido reconocer la sociedad un derecho contra sí misma, a pesar de no existir causa que lo produjese? ¿Cómo, estableciendo la posesión, ha podido conceder la propiedad? ¿Cómo ha sancionado la ley este abuso de poder? El alemán Ausillon responde a esto. Algunos filósofos pretenden que el hombre, al aplicar su esfuerzo a un objeto de la naturaleza, a un campo, a un árbol, solo adquiere derecho sobre las alteraciones que haga, sobre la forma que dé al objeto, y no sobre el objeto mismo. Vana distinción. Si la forma pudiera separarse del objeto, quizá cupiese duda. Pero como eso es casi siempre imposible, la aplicación del esfuerzo humano a las distintas partes del mundo exterior es el primer fundamento del derecho de PROPIEDA de abrir admiración, el primer origen de los bienes. Ridículo pretexto. Si la forma no puede ser separada del objeto, ni la propiedad de la posesión, es preciso distribuir la posesión. A la sociedad corresponden en todo caso el derecho de fijar condiciones a la propiedad. Supongamos que una finca rústica rinde anualmente 10.000 francos de productos líquidos, y que esto sería verdaderamente extraordinario. Esa finca no puede dividirse. Supongamos también que, según cálculos prudentes, el gasto medio anual de cada familia es de 3.000 francos. Con arreglos a mi criterio, el poseedor de esa propiedad debe estar obligado a abonar a la sociedad un valor equivalente a 10.000 francos anuales, previa deducción de todos los gastos de explotación y de los 3.000 necesarios al sostenimiento de su familia. Este pago anual no es el de un arrendamiento, sino el de una indemnización. La justicia hoy en uso expondría su opinión en la siguiente forma. Considerando que el trabajo altera la forma de las cosas, y como la forma y la materia no pueden separarse, sin destruir el objeto mismo, es necesario optar porque la sociedad sea desheredada, o porque el trabajador pierda el fruto de su trabajo. Considerando que en cualquier otro caso la propiedad de la materia supondría la de lo que por accesión se le hubiera incorporado, pero en el ¿de qué se trata? La propiedad de lo accesorio implica la de lo principal. Se declara que el derecho de apropiación, por razón del trabajo, no es admisible contra los particulares, y en cambio tendrá lugar contra la sociedad. Tal es el constante modo de razonar de los jurisconsultos sobre la propiedad. La ley se ha establecido para determinar los derechos de los hombres entre sí, es decir, del individuo para con el individuo, y del individuo para con la sociedad. Y como si una proporción pudiese subsistir, con menos de 4 términos, los jurisconsultos prescinden siempre del último. Mientras el hombre se halla en oposición con el hombre, la propiedad sirve de peso a la propiedad, y ambas fuerzas contrarias se equilibran. Pero cuando el hombre se encuentra aislado, es decir, en oposición a la sociedad que él mismo representa, la jurisprudencia enmudece, Temis pierde un platillo de su balanza. Oigamos al profesor de Rennes, al sabio Touiller.
como la preferencia originada por la ocupación, se ha convertido después en una propiedad estable y permanente, a pesar de poder ser impugnada desde el momento en que el primer ocupante cesase en su posesión. La agricultura fue una consecuencia natural de la multiplicación del género humano, y la agricultura, a su vez, favoreció la población, e hizo necesario el reconocimiento de una propiedad permanente. Porque, ¿quién se habría tomado el trabajo de labrar y sembrar, si no tuviera la seguridad de recolectar los frutos? Para tranquilizar al labrador, bastaría asegurarle la posesión de los frutos. Concedamos además que se le mantuviera en su ocupación territorial, mientras continuase su cultivo. Todo esto era cuanto tenía derecho a esperar, cuanto exigía el progreso de la civilización. Pero, la propiedad, el derecho sobre un suelo que no se ocupa ni se cultiva, ¿quién le ha autorizado para otorgárselo? ¿Cómo podrá legitimarse? La agricultura no fue por sí sola bastante para establecer la propiedad permanente. Se necesitaron leyes positivas, magistrados para aplicarlas. En una palabra, el estado político. La multiplicación del género humano hizo precisa la agricultura. La necesidad de asegurar al cultivador los frutos de su trabajo exigió una propiedad permanente y leyes para protegerla. Así, pues, a la propiedad debemos la creación del Estado. Es verdad, del Estado político, tal como está establecido. Estado que primero fue despotismo, luego monarquía, después aristocracia, hoy democracia, y siempre tiranía. Sin el lazo de la propiedad, no hubiera sido posible someter a los hombres al yugo saludable de la ley, y sin la propiedad permanente, la tierra hubiera continuado siendo un inmenso bosque. Afirmamos, pues, con los autores más respetables, que si la propiedad transitoria, o sea, el derecho de preferencia que se funda en la ocupación, es anterior a la existencia de la sociedad civil, la propiedad permanente, tal como hoy la conocemos, es obra del derecho civil. Este es el que ha sancionado la máxima de que la propiedad, una vez adquirida, no se pierde sino por acto del propietario, y que se conserva después de perdida la posesión de la cosa, aunque ésta se encuentre en poder de un tercero. Así, la propiedad y la posesión, que en el estado primitivo estaban confundidas, llegan a ser, por el derecho civil, dos conceptos distintos e independientes. Conceptos que, según la expresión de las leyes, nada tienen entre sí de común. Obsérvese por esto qué prodigioso cambio se ha realizado en la propiedad, y cómo las leyes civiles han alterado la naturaleza. En efecto, la ley, al constituir la propiedad, no ha sido la expresión de un hecho psicológico, el desarrollo de una ley natural, la aplicación de un principio moral. La ley, por el contrario, ha creado un derecho fuera del círculo de sus atribuciones. Ha dado forma a una abstracción, a una metáfora, a una ficción. Y todo esto, sin dignarse prever las consecuencias, sin ocuparse de sus inconvenientes, sin investigar si obraba bien o mal. Ha sancionado el egoísmo, ha amparado pretensiones monstruosas, ha accedido a torpes estímulos, como si estuviera en su poder abrir un abismo sin fondo y dar satisfacción al mal. Ley ciega, ley del hombre ignorante, ley que no es ley, palabra de discordia, de mentira y de guerra. Ley surgiendo siempre rejuvenecida y restaurada, como la salvaguardia de las sociedades, es la que ha turbado la conciencia de los pueblos, obscureció la razón de los sabios, y originado las catástrofes de las naciones. Condenada por el cristianismo, defiéndanla hoy sus ignorantes ministros, tampoco celosos de estudiar la naturaleza y el hombre como incapaces de leer sus sagradas escrituras. Pero, en definitiva, ¿qué norma siguió la ley al crear la propiedad? ¿Qué principio la inspiró? ¿Cuál era su regla? En esto no hay duda posible. Ese principio fue la igualdad. La agricultura fue el fundamento de la propiedad territorial, y la causa ocasional de la propiedad. No bastaba asegurar al cultivador el fruto de su trabajo. Era, además, preciso garantizarle el medio de producir. Para amparar al débil contra las expoliaciones del fuerte,
para suprimir las violencias y los fraudes, se sintió la necesidad de establecer entre los poseedores límites de demarcación permanentes, obstáculos infranqueables. Cada año veíase aumentar la población y crecer la codicia de los colonos. Se creyó poner un freno a la ambición, señalando límites que la contuviesen. El suelo fue, pues, apropiado en razón de una igualdad indispensable a la seguridad pública y al pacífico disfrute de cada poseedor. No cabe duda de que el reparto no fue geográficamente igual. Múltiples derechos, algunos fundados en la naturaleza, pero mal interpretados y peor aplicados, como las sucesiones, las donaciones, los cambios, y otros, como los privilegios de nacimiento y de dignidad, creaciones legítimas de la ignorancia y de la fuerza bruta, fueron otras tantas causas que impidieron la igualdad absoluta. Pero el principio no se altera por esto. La igualdad había consagrado la posesión, y la igualdad consagró la propiedad. Necesitaba el agricultor un campo que sembrar todos los años. ¿Qué sistema más cómodo y más sencillo podía seguirse que el de asignar a cada habitante un patrimonio fijo e inalienable, en vez de comenzar cada año a disputarse las propiedades, y a transportar de territorio en territorio la casa, los muebles y la familia? Era necesario que el guerrero, al regresar de una campaña, no se viese desposeído por los servicios que había prestado a la patria, y que recobrase su heredad. Para esto la costumbre admitió que, para conservar la propiedad, bastaba únicamente la intención, nudo ánimo, y que no se perdía aquella, sino en virtud del consentimiento del mismo propietario. Era necesaria también que la igualdad de las participaciones territoriales se mantuviese de generación en generación, sin obligación de renovar la distribución de las tierras a la desaparición de cada familia. Pareció, por tanto, natural y justo que los ascendientes y los descendientes, según el grado de consanguinidad o de afinidad que les unía con el difunto, le sucediesen en sus bienes. De ahí procede, en primer término, la costumbre feudal y patriarcal de no reconocer más que un heredero. Después, por el principio de igualdad, fue la admisión de todos los hijos a la sucesión del padre. Y más recientemente, en nuestro tiempo, la abolición definitiva del derecho de primogenitura. Pero, ¿qué hay de común entre estos groseros bosquejos de organización instintiva y la verdadera ciencia social? Como esos hombres, que no tenían la menor idea de estadística, de catastro ni de economía política, pudieron imponernos los principios de nuestra legislación. La ley, dice un jurisconsulto moderno, es la expresión de una necesidad social, la declaración de un hecho. El legislador no la hace, la escribe. Esta definición no es del todo exacta. La ley es la regla por la cual deben satisfacerse las necesidades sociales. El pueblo no la vota, el legislador no la inventa. Es el sabio quien la descubre y la formula. De todos modos, la ley, tal como Comte la ha definido en un extenso trabajo consagrado casi por completo a ese objeto, no podría ser en su origen más que la expresión de una necesidad y la indicación de los medios para remediarla. Y hasta el presente, no ha sido tampoco otra cosa. Los legistas, con una exactitud mecánica, llenos de obstinación, enemigos de toda filosofía, esclavos del sentido literal, han considerado siempre como la última palabra de la ciencia lo que solo fue el voto irreflexivo de hombres de buena fe, pero faltos de previsión. No preveían, en efecto, estos primitivos fundadores del dominio, que el derecho perpetuo y absoluto a conservar un patrimonio, derecho que les parecía equitativo, porque entonces era común, supone el derecho de enajenar, de vender, de donar, de adquirir y de perder, y que, por consecuencia, tal derecho conduce nada menos que a la destrucción de la misma igualdad en cuyo honor lo establecieron. Además, aun cuando lo hubieran podido prever, no lo hubieran tenido en cuenta por impedirlo la necesidad inmediata que les estimulaba. Esto, aparte de que, como ocurre de ordinario, los inconvenientes son en un principio muy pequeños, y pasan casi inadvertidas.
¿No previeron esos cándidos legisladores que el principio de que la propiedad se conserva solamente por la intención implica el derecho de arrendar, de prestar con interés, de lucrarse en cambio, de crearse rentas, de imponer un tributo sobre la posesión de la tierra, cuya propiedad está reservada por la intención, mientras su dueño vive alejado de ella? ¿No previeron esos patriarcas de nuestra jurisprudencia que, si el derecho de sucesión no era el modo natural de conservar la igualdad de las primitivas porciones, bien pronto las familias serían víctimas de las más injustas exclusiones, y la sociedad, herida de muerte por uno de sus más sagrados principios, se destruiría a sí misma entre la opulencia y la miseria? No previeron tampoco, pero no hay necesidad de insistir en ello. Las consecuencias se perciben demasiado por sí mismas, y no es este el momento de hacer una crítica del Código Civil. La historia de la propiedad en los tiempos antiguos no es para nosotros más que un motivo de erudición y de curiosidad. Es regla de jurisprudencia que el hecho no produce el derecho. La propiedad no puede sustraerse a esta regla. Por tanto, el reconocimiento universal del derecho de propiedad no legitima el derecho de propiedad. El hombre se ha equivocado sobre la constitución de las sociedades, sobre la naturaleza del derecho, sobre la aplicación de lo justo, de igual modo que sobre la causa de los meteoros, y sobre el movimiento de los cuerpos celestes. Sus antiguas opiniones no pueden ser tomadas por artículos de fe. ¿Qué nos importa que la raza india estuviese dividida en 4 castas? Ni que en las orillas del Nilo y del Ganges se distribuyese la tierra entre los nobles y los sacerdotes. Ni que los griegos y los romanos colocaran la propiedad bajo el amparo de los dioses. Ni que las operaciones de deslinde y medición de fincas se celebraran entre ellos con solemnidades y ceremonias religiosas. La variedad de las formas del privilegio no les salva de la injusticia. El culto de Júpiter propietarios Eusclesios nada prueba contra la igualdad de los ciudadanos, de igual modo que los misterios de Venus, la impúdica, nada demuestran contra la castidad conyugal. La autoridad del género humano, afirmando el derecho de propiedad es nula, porque este derecho, originado necesariamente por la igualdad, está en contradicción con su principio. El voto favorable de las religiones que le han consagrado es también nulo, porque en todos los tiempos el sacerdote se ha puesto al servicio del poderoso, y los dioses han hablado siempre como convenía a los políticos. Las utilidades sociales que se atribuyen a la propiedad no pueden citarse en su descargo, porque todas provienen del principio de igualdad en la posesión, que le es inherente. ¿Qué valor tiene, después de lo dicho, el siguiente ditirambo en honor a la propiedad, compuesto por Giraud en su libro sobre la propiedad entre los romanos? La institución del derecho de propiedad es la más importante de las instituciones humanas, ya lo creo. Como la monarquía es la más gloriosa. Causa primera de la prosperidad del hombre sobre la tierra. Porque entonces suponía la justicia. La propiedad llegó a ser el objeto legítimo de su ambición, el anhelo de su existencia, el asilo de su familia, en una palabra, la piedra fundamental del hogar doméstico, de la ciudad y del estado político. Solo la posesión ha producido todo eso. Principio eterno. La propiedad es eterna como toda negación. De toda institución social y de toda institución civil, he ahí porque toda institución y toda ley fundada en la propiedad perecerá. Es un bien tan precioso como la libertad. Para el propietario enriquecido. En efecto, el cultivo de la tierra laborable, si el cultivador dejase de ser arrendatario, ¿estaría la tierra por eso peor cultivada? La garantía y la moralidad del trabajo, por causa de la propiedad. El trabajo no es una condición, es un privilegio. La aplicación de la justicia. ¿Qué es la justicia, sin la igualdad económica? Una balanza, con pesos falsos. Toda moral, vientre famélico no conoce la moral. Todo orden público, sí, la conservación de la propiedad. Se funda en el derecho de propiedad. Piedra angular de todo lo que existe, falso cimiento de todo lo que debe existir. Esa es la propiedad, resumo y concluyo.
La ocupación no solo conduce a la igualdad, sino que impide la propiedad. Porque si todo hombre tiene derecho de ocupación en cuanto existe, y no puede vivir sin tener una materia de explotación y de trabajo, y si, por otra parte, el número de ocupantes varía continuamente por los nacimientos y las defunciones, fuerza es deducir que la porción que a cada trabajador corresponde es tan variable como el número de ocupantes, y, por consecuencia, que la ocupación está siempre subordinada a la población, y, finalmente, que no pudiendo en derecho ser fija la posesión, es imposible en hecho que llegue a convertirse en propiedad. Todo ocupante es, pues, necesariamente poseedor o usufructuario, carácter que excluye el de propietario. El derecho del usufructuario impone las obligaciones siguientes: ser responsable de la cosa que le fue confiada, usar de ella conforme a la utilidad general, atendiendo a su conservación y a su producción, no poder transformarla, menoscabaría, desnaturalizarla, ni dividir el usufructo de manera que otro la explote, mientras él recoge el producto. En una palabra, el usufructuario está bajo la inspección de la sociedad, y sometido a la condición del trabajo, y a la ley de igualdad. En este concepto, queda destruida la definición romana de la propiedad. Derecho de usar, y de abusar, inmoralidad nacida de la violencia, la más monstruosa pretensión que las leyes civiles han sancionado jamás. El hombre recibe el usufructo de manos de la sociedad, que es la única que posee de un modo permanente. El individuo pasa, la sociedad no muere jamás. Qué profundo disgusto se apodera de mí al discutir tan triviales verdades. Son estas las cosas de que aún dudamos. Será necesario rebelarse una vez más, para el triunfo de estas ideas. ¿Podrá la violencia, en defecto de la razón, traducirlas en leyes? El derecho de ocupación es igual para todos, no dependiendo de la voluntad, sino de las condiciones variables del espacio y del número de extensión de ese derecho. No pudo constituirse la propiedad. Esto es lo que ningún código ha expresado, lo que ninguna constitución puede admitir. Esos son los axiomas que rechazan el derecho civil y el derecho de gentes. Como llegan hasta mí las protestas de los partidarios del tercer sistema, que dice: el trabajo es el que origina la propiedad. No hagas caso, lector. Te aseguro que este nuevo fundamento de la propiedad es peor que el primero. Fin del apartado tercero del capítulo segundo, de la ley civil como fundamento y sanción de la propiedad. Fin del capítulo segundo, de la propiedad considerada como derecho natural, de la ocupación y de la ley civil como causas eficientes del derecho de propiedad.